Capítulo 6. Comodoro Rivadavia. ¡Qué suerte! Por fin, Comodoro, pensó Juan. Sintió una inmensa alegría y también menos cansancio. Podía observar los rostros aliviados de sus compañeros de viaje. A su derecha se veían cada vez más casas, algunos galpones, mientras que a la izquierda seguía la inmensidad del mar. No dejaba de sorprenderse por esos cerros pelados que parecían dividir al pueblo. También pudo ver algunos aparatos que subían y bajaban sin cesar, como saludando desde lo alto de los cerros. Vio el mar. Estaba allí nomás, demasiado cerca del camino. Observó que dentro del agua había varios barcos, algunos grandes y otros más chicos. Todo esto lo mantenía entretenido. Casi con sorpresa vio como muy cerca del camino se levantaba otro cerro que le pareció más alto que los demás. Tenía una rara forma, también de tierra y sin árboles a la vista. Una señora, señalando el cerro, dijo: «Este es el famoso Cerro Chenque». Casi de inmediato entraban en el centro de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Juan miraba todo ansiosamente desde su ventanilla. Poco anduvieron y el colectivo se detuvo, al tiempo que el chofer decía en voz alta: «Llegamos, señores». Había mucha gente en el lugar que miraba atentamente cada ventanilla del colectivo. Mientras tanto, Juan trataba de encontrar entre ellos a su querido tío Roberto. Cuando lo descubrió, el alma le volvió al cuerpo, un poco más tranquilo. Hacía señas con la mano en alto. Su tío lo vio y le gritó: «Juancito, llegaste por fin». Sin decir nada, agarró su canasta de mimbre, casi vacía, y comenzó a caminar rápidamente, chocando con otros pasajeros hacia la puerta. Cuando bajó, encontró a Roberto con los brazos abiertos en una sincera manifestación de alegría. Se abrazaron fuertemente y por un largo rato Juan sintió entonces el inmenso cariño de su tío. Se esforzó para no lagrimear, se sentía más contento y seguro. «Bienvenido, hijo», le susurró al oído su tío. «Gracias», contestó él con lágrimas en los ojos. «¿Cómo está usted?», le preguntó. «Bien, Juancito, esperándote ansiosamente». «¿Cómo fue el viaje?», preguntó Roberto. «Bien», dijo él, «solo que muy cansador. ¿Viste?», le dijo a su tío, «¿viste qué lejos estamos del pago?». Juan lo miró sin saber qué contestar. «En fin», dijo Roberto, «ya te vas a acostumbrar. Lo importante es que llegaste bien. Te veo un poco flaco. Seguro que no comiste bien en el camino». Después de esperar un largo rato, pudieron retirar la valija saliendo a la calle, y lo primero que los sorprendió fue ver tan cerca ese enorme cerro de tierra que estaba enfrente suyo. Roberto lo miró y le dijo: «Sí, ese es el famoso Cerro Chenque». Juan no entendía demasiado. La gente caminaba agachada, esquivando al viento y como empujando algo invisible. De pronto
Sintió que algo lo frenaba, y sí, era el tan famoso viento de Comodoro. Casi enseguida subieron a un taxi y partieron rápidamente hacia la zona norte de la ciudad. A los pocos minutos de andar, Roberto le dijo: «Esto es kilómetro 3, aquí vivo, se llama Villa Rosada». Inmediatamente Juan recordó aquella carta en la que su tío le hablaba de Villa Rosada, y como llegó él a imaginársela, no lo podía querer. Sí había llegado a destino. Cuántas cosas le pasaban por la cabeza, todas mezcladas. Bajaron del auto y lo primero que observó, que todas las viviendas tenían la misma forma. Eran como galpones, estaban pintados de rosado, y allí comprendió el porqué del nombre del lugar. Era como que ya se lo imaginaba. «Estos son los pabellones del personal soltero de YPF», le dijo Roberto, tratando de ubicarlo en el lugar. Entraron, eran construcciones de madera revestidas con cartón y techo de chapa. Pasaron por un largo pasillo. Había puertas de ambos lados. Era un ambiente acogedor, estaba calentito. Eso lo hizo sentirse mejor. «Aquí es», dijo Roberto cuando se paró frente a la puerta que tenía el número 16. Mil cosas pensaba Juan, lo que le hacía disimular el gran cansancio que sentía. Se sentó en una de las dos camas que había en la habitación. Desde allí se dio cuenta que había un murmullo de personas que hablaban en voz baja y no podía saber de dónde provenía. Observó que todo estaba muy limpio y ordenado. Se notaba que alguien había puesto mucho esmero en dejar las camas prolijamente arregladas. También se dio cuenta que su tío lo observaba con atención. «Estás un poco flaco», volvió a decirle Roberto, con tono paternal y mirándolo fijamente. Enseguida le preguntó: «¿Cómo quedaron tus padres y tu hermano?» «Muy bien, aguantando las cosas de la vida, que allá no son fáciles», contestó Juan. Y agregó: «Por lo menos están bien de salud, que es lo más importante. Mi hermano está ayudándole a mi papá y esperando que lo llamen para hacer el servicio militar». «Che, ¿y el pago cómo está?» A Juan le brillaron los ojos cuando dijo: «Está muy lindo, como siempre. Lástima que no hay trabajo, tan solo changas, y la verdad es que no pagan casi nada». Comprensivo, Roberto le dijo: «Ya sé, hijo, la vida allí es muy dura y los jóvenes no tienen ninguna posibilidad de abrirse un camino en la vida. Aquí también la vida es dura, pero por lo menos hay trabajo. Es muy sacrificado, pero a fin de mes tenés un sueldo digno», le dijo. «Aquí hay que aguantar, se sufre, pero se vive con alguna esperanza». Juan lo escuchaba poniendo toda su atención a pesar del cansancio. «Bueno», dijo Roberto, «tenés que descansar. Ahí hay algo para comer y tomar». «Gracias, tío, pero antes quisiera bañarme. Al fondo está el baño y en ese ropero hay toallas». Envuelto en sus pensamientos y casi temeroso, se dio un baño calentito que le hizo sentirse mejor. Medio se sorprendió cuando la cantidad de tierra que había acumulado en su cuerpo
en el último tramo del viaje, quedaba ahí, cerquita de la entrada a la ducha. Enancado en los recuerdos, se tomó todo el tiempo posible para permanecer bajo la ducha tibia, y casi todo su cuerpo sentía como una caricia, sentía verdadero placer del momento que estaba viviendo. Esto le recordó al mismo tiempo la carencia de sus comodidades en su casa en San José, donde siempre tuvo que bañarse en el latón grande. Cuando regresó a la pieza, su tío Roberto ya casi dormía. Trató de no hacer ruido, pero su tío lo escuchó y con voz cariñosa le aconsejó que descansara. Agradecido y cansado se acostó. Sintió la comodidad de aquella cama. Le parecía que había pasado mucho tiempo que no sentía tal placer. Antes de dormirse, Juan regresó con la imaginación a su casa, vio a su familia y hasta le pareció escuchar el ladrido de su fiel perro. Tenía demasiado fresca la imagen de sus seres queridos, despidiéndolo en la estación de Tinogasta. Un profundo dolor le estrujaba el corazón. No comprendía bien por qué extrañaba tanto lo que había quedado tan lejos. El silbido del viento patagónico fue como una suave canción de cuna para Juan, que lo sumió en un profundo sueño. Al día siguiente Juan se despertó sobresaltado. En el primer momento no tenía las ideas claras de dónde se encontraba, hasta que su mente se fue despejando de a poco mientras se mantenía en su cama. Observó con mucha atención todos los detalles de la habitación que ahora era su casa. Se dio cuenta casi de inmediato que su tío ya no estaba allí. Sentía también la curiosidad por saber con qué se encontraría al levantarse. Rápidamente se lavó en el baño de la Gamela, como llamaba su tío a ese lugar, donde evidentemente vivía mucha gente. Allí se encontró con varios hombres. Todos lo saludaron amablemente. Algunos lo miraban sin ocultar su curiosidad. Y uno de ellos, apenas lo vio, le preguntó: «Vos sos el sobrino de Roberto, ¿no?» «Sí», dijo Juan, sin agregar nada más. Volvió a la habitación, abrió su valija y sacó la ropa para cambiarse. Dejó el resto porque no sabía dónde podía ponerla. Pensó que sería mejor esperar que regresara su tío. Ya estaba en el añorado Comodoro Rivadavia. Casi no podía creerlo. Recordó a la gran cantidad de tinogasteños que alguna vez hicieron su mismo camino y hoy estaban aquí, quién sabe en qué lugares precisamente. Conocía muy bien que algunos no pudieron aguantar tal vez el frío, el viento, quizás el recuerdo por el pago y sus seres queridos que estaban tan distantes y volvían a Catamarca sin ningún arrepentimiento, porque no habían podido soportar la nostalgia, el alejamiento de sus seres queridos o quizás el viento y el frío de esta lejana Patagonia, una tierra demasiado árida, casi sin vegetación. Era como si el viento no dejaba crecer las plantas y todos comentaban la escasez del agua para riego. Salió afuera de la Gamela
y pudo sentir el fresco viento que soplaba. Pensó que tendría que esperar que volviera su tío, quien seguramente se había ido a trabajar. Poco después del mediodía llegó Roberto de su trabajo. Juan lo recibió con una amplia sonrisa. «¿Cómo estás? ¿Descansaste bien?», preguntó Roberto. «Sí, muy bien. La verdad es que estaba muy cansado». «Enseguida nos iremos a almorzar», le dijo su tío. Unos minutos más tarde, estaban caminando por el barrio General Mosconi. Pasaron por frente a dos grandes edificios. Su tío le indicó que uno era la proveeduría del personal de YPF y el otro la administración de la empresa. Juan comenzó en ese instante a tomar conciencia exacta de la magnitud de YPF, una empresa de la que había escuchado hablar muchas veces. Parecía que todo lo que había en ese barrio era de YPF, las casas, los talleres, los edificios, los vehículos, todo. Después de caminar unas 4 cuadras, entraron en otro edificio. Era el comedor, también del personal de YPF, que además estaba rodeado por piezas para los empleados de la empresa. «Qué grande es todo esto», pensó Juan sin decir nada. Entraron y junto con su tío se dirigieron a una de las mesas que allí había. Muchas de las personas que estaban en el lugar saludaron a Roberto muy amablemente. Otros observaban a Juan sin mucho disimulo. Se sentaron y casi de inmediato vino un señor ofreciendo la bebida. Hacía mucho tiempo que Juan no comía tan bien. Quedó totalmente satisfecho con lo ingerido. «Qué rica comida», dijo mirando a su tío y agradeciéndole. En todo momento Juan observó que Roberto lo trataba de la mejor manera. Esto le hacía sentir muy bien y le ayudó a olvidarse un poco de las incertidumbres que lo acosaban cuando pensaba cómo le iría en este lugar, si tendría el coraje para soportar los cambios de modos de vida que seguramente encontraría aquí. Pensaba en esto cuando Roberto lo invitó a levantarse de la mesa diciéndole: «A la noche volvemos a cenar». Esa tarde no pudo conciliar el sueño mientras hacía silencio para que su tío descansara también. Seguía pensando mucho en su familia, en sus amigos, en las cosas que había vivido en su pago, ahora tan lejano, pero tan cerca de su corazón. Así pasaron los primeros días de Juan en Comodoro Rivadavia. Hubo días de frío y el viento no paraba nunca. Esto era lo que más lo extrañaba. A los 3 días de su llegada, Roberto lo invitó a conocer el centro de Comodoro. Eran solo 2 calles largas, con grandes subidas y muchos comercios. Lo que más había eran autos importados, según su tío, y también bares. Se veía muy pocas mujeres en la calle. En fin, ya estaba aquí y un poco lo tranquilizaba el pensar que muchos de sus paisanos se habían venido a este lugar y les había ido muy bien. La gran mayoría, cuando volvía a Tinogasta, lo hacía porque iba de licencia. Tan solo por unos días, pero todos volvían cambiados, mejor vestidos, de traje, con zapatos nuevos y lustrosos y también muy bien perfumados. Era como si cuando llegaban de Comodoro
traían toda la plata para gastarla en el pago. Toda su permanencia en Tinogasta era una fiesta. Casi todos los días había algún motivo para juntarse con los amigos, con los vecinos, con la familia, por supuesto, que se llegaban a saludarlos, curiosos por saber cómo les había ido en el sur o cómo estaban, si se habían casado o no. Todo eran preguntas. Juan recordó que muchos de sus paisanos llegaban al pueblo de licencia, buscaban una novia y quizás allí mismo se comprometían o se casaban directamente con una catamarqueña y la traían a la Patagonia. Otros, en cambio, se llevaban en cada viaje a alguien de la familia, a los hermanos, a sus padres o tal vez a algún primo que, por supuesto, no tenía trabajo en Tinogasta. Así se venían las familias enteras al sur, que muchas veces dejaban también sus casas abandonadas o con alguien que las cuidara. En otras oportunidades eran los amigos que pedían una ayuda para venirse a la Patagonia, a probar suerte, a buscar trabajo. Todos venían cargados de incertidumbres, las mismas que Juan todavía sentía íntimamente. Así pasó la primera semana de Juan en Comodoro Rivadavia. Un día cualquiera de la semana siguiente, al regresar de su trabajo, Roberto le dio la gran noticia. Al día siguiente tenía que ir a presentarse en la administración de YPF. Su tío había hablado con un jefe del yacimiento y éste le había recomendado a la jefatura del sector de producción. Una vez más, un torbellino de sentimientos invadía la mente de Juan. Esa noche casi no pudo dormir. Sentía una gran ansiedad. Su tío le había dicho que tenía que presentarse en las oficinas de personal a las 8 de la mañana. Allí tenía que preguntar por el señor Otero. ¿Quién será?, se preguntaba Juan. Se acordó de pronto de la Virgencita de Andacollo que está en la cima del Cerro de San José. A ella le pidió que lo ayudara. Unos días antes le había escrito a su mamá diciéndole que estaba esperando por el trabajo, que su tío le estaba buscando. Qué contenta se pondría ahora cuando le diga que ya está, que ya tengo el trabajo. La mente de Juan trabajaba a 1000 por hora. Se levantó muy temprano. Eran recién las 6 de la mañana, pero no soportaba más la cama. El viento, como siempre, silbaba entre las chapas del techo del pabellón de solteros. Juan se dio una ducha, sentía escalofríos. Seguía pensando mucho en su familia, en sus amigos, en las cosas que había vivido en su pago, ahora tan lejano, pero tan cerca de su corazón, se repetía. En fin, ya estaba aquí y tranquilizándose un poco, pensando en los muchos tinogasteños que habían venido a este lugar y les había ido muy bien, ¿sí? Juan recordó que muchos de sus paisanos se habían quedado definitivamente en la Patagonia. Se puso la mejor ropa que había traído. Roberto le recomendó con mucha insistencia que fuera puntual. Él no podría acompañarlo ya que tenía que trabajar. Cuando fueron las 7:15, Juan salió y se encaminó hacia la administración de YPF.
un edificio lleno de ventanas que parecían cerradas permanentemente. Cuando llegó a la portería le preguntó al señor que allí estaba dónde era la oficina de personal. El hombre, mirándolo con curiosidad, le indicó con tono amable el lugar que estaba buscando.